Mira, aunque mi hijo, ahora que lo vivo de cerca, se quiera dedicar al pádel y estén ganando dentro de 15, 20 años 50 millones de euros al año, como no sé, como pues son los tenistas ahora o los como mejores los entrenadores, como los entrenadores y tal, yo seguiré la estela de la educación de mis padres y le diré, lo primero son los estudios. Primero, porque no sabemos si vas a poder vivir de esto, no sabemos si vas a ser tan bueno. Segundo, aunque seas muy bueno, no se sabe si te puedes llegar a lesionar. En cualquier momento te lesionas y pasas a cobrar cero, y donde todos son palmadas y todo llueve y tal, de un día a otro pasas a facturar cero. Y aunque seas muy bueno, te ganes la vida con esto y por muchos años, creo que a nadie le ha restado nunca tener una carrera de estudios detrás. Creo que te da madurez, creo que te hace conocer otros ámbitos de la vida, te da contactos y te da una educación que yo creo necesaria. Y si no quieres estudiar una carrera porque dices, mira Paco, me da igual lo que me cuentes, que yo ya me gano la vida con esto y tal, lo que sí que vería obligatorio, y ya bueno, pues ya que tenemos delante una cámara y te tengo a ti, pues lo digo, creo que es obligatorio inglés y una asignatura que lo diera Premier Padel, que sea gestión del patrimonio. Ahora vamos a hablar de esa parte financiera. Fundamentales. Sí. Ya te estás empezando a... Hay un momento en la vida que de repente dices, claro. ¿y ahora? Sí, ¿y ahora qué hago? ¿O ahora qué hago? ¿Dónde hago? Claro. Mañana ya no voy a ingresar tanto. Claro. Y... Primer objetivo de todos, bueno, quiero ganar dinero. Bueno, y cuando has ganado dinero, ¿y ahora qué hago con esto? Pues efectivamente, luego hablaremos de la parte de financiera y de cómo te organizas, que yo creo que hay muchas personas que, más allá de la curiosidad, creo que les puede dar una educación interesante. Ahora está, no sé si sigues un poquito. En mi caso me he tenido que estrujar el cerebro, pues no he ganado tanto, ¿eh? O sea, no me quejo, por supuesto, no me quejo, no, pero sí, me parece clave gestionarlo bien, porque bueno, puede ser la diferencia el día de mañana que un patrimonio bien gestionado durante 10, 15, 20 años, pues te puede hacer la diferencia para el día de mañana trabajar de lo que te gusta o trabajar por necesidad. Sí, no, hay muchos ejemplos de deportistas famosos, muy famosos. Realmente, o en la NBA se arruinan a 2 años. ¿Cómo gestionas tú tu patrimonio, los ingresos? No son los mismos los ingresos en 2012, 2013, pero ya empezamos a tener unas cifras, sí, bueno, más razonables, yo creo, sí, acorde al impacto que va teniendo también el pádel. Sí. ¿Qué has aprendido durante estos años en cuanto a la gestión del dinero y a la gestión del patrimonio? Pues mira, tengo una obsesión que es como, ojalá el día que me retire de aquí a 3, 4, 5 años, o 6, pueda vivir de lo que me gusta o hacer lo que me gusta, trabajar de lo que me gusta, no por necesidad, sino por tal. ¿Cómo consigo eso? Intentando conseguir una libertad financiera, ¿no? Con rendimientos pasivos. Entonces, mi obsesión en los últimos años era generar un patrimonio lo suficientemente notable como para que dé unos rendimientos pasivos y poder trabajar luego de lo que me gusta. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues en mi caso no he descubierto la pólvora ni he hecho nada. Lo he metido en un mercado inmobiliario, que tuve suerte cuando lo metí, porque arranqué en el 2016 y hasta el día de hoy, que es... O sea, sí, no sé si estamos ya en una burbuja, pero el metro cuadrado en España, Madrid, no sé, ¿ha buscado últimamente? Sí. O sea, una locura. Y así lo he hecho, no me he complicado mucho, tengo mis pinitos inmobiliarios, también unos apartamentos turísticos aquí en Málaga, que también, no sé si fue suerte o no, pero Málaga está ahora desbordado. Mira si estoy pagándote yo como inquilino esta semana, ¿eh? Desbordado. Y luego también, pues bueno, pues soy socio también de una agencia de representación, de una web de una tienda de pádel, y bueno, pues tengo ahí mis pinitos y yo creo que de momento estamos tocando los palos correctos para el día de mañana, no sé en qué, pero poder trabajar de lo que me guste. Pero creo, insisto y vuelvo al tema, que debería ser asignatura obligatoria para cualquier deportista profesional, gestión de patrimonio. Sí, es una de las cosas que no hasta que no llegas ahí te pones, pero gestión de patrimonio y lo mismo con la parte fiscal, porque verdaderamente cuando un jugador empieza a tener ingresos no se da cuenta, pero dice... Hace así y llega ahora junio, llega señor Hacienda y... Claro, llega tu socio y te dice, ¿y ahora? Efectivamente. Y luego tu mujer te preguntará y dirá, pero tú no me habías dicho que... Cariño, pero... No contaba con... Claro. Entonces, sí, yo lo veo obligatorio, y además porque es algo que pasa relativamente heavy. Pasas de facturar
una buena cantidad considerable durante un año y luego te retiras o no te va tan bien y pasas a facturar, no sé, 10 veces menos o cero en algunos casos. Entonces hay que saber gestionarlo y estar preparado. Hay gente que se pregunta, no quiero que te metas en una cifra ni en un nombre, pero si me das una horquilla de, oye, un top 4, da igual que sea 1 o el 4, un top 4 va la horquilla de cuánto gana un jugador de pádel, que ya te digo, sí, no me digas ni de broma un nombre, pero decir, oye, pues mira, el que menos te puede ganar entre esto y el que más te puede llegar a ganar esto al año. Yo creo que las 4 primeras parejas se mueven entre mínimo, te diría, a día de hoy, que ya te digo, ha mejorado mucho, entre 1 millón y 3 a lo mejor. ¿Tú crees que eso en 10 años se puede llegar a multiplicar? En 10 años se puede multiplicar por 10 y creo que es que cualquier locura que dije hace 10 años, o sea, me quedé corto, me quedé muy corto. Entonces creo que en 10 años se puede multiplicar por 10 tranquilamente. Ya no estaremos como jugador, pero bueno, claro, a ver si rascamos algo como entrenador. Bueno, hombre, eso seguro. Sí. ¿Tú te ves como entrenador el día de mañana? No lo sé. No sé si me veo aguantando al Paquito de turno y tal, no lo sé. No lo descarto, pero de momento, así a primera instancia, no.